Tomás Ferrer tenía una rutina tan calculada como sus inversiones. Cada mañana, su chofer lo recogía a las 7 en punto frente a su departamento en el Poblado. Café negro en mano, revisaba los correos, ignoraba los mensajes de su hermana y llegaba a la oficina sin haber cruzado una palabra con nadie que no fuera su asistente. El día transcurría entre reuniones, cifras y contratos. Las noches, en cambio, eran silenciosas. Casi siempre cenaba solo, frente a la televisión apagada, con una copa de vino que jamás terminaba. Desde la muerte de su esposa, hacía 5 años, su vida era un reloj suizo, preciso, funcional y frío. Esa noche en particular había salido de un evento benéfico en un restaurante exclusivo del centro. Le molestaban esos compromisos sociales, pero los consideraba una inversión, apariencias que mantenían intacta a su imagen de empresario comprometido. Caminaba hacia su carro, algo fastidiado por los flashes y la gente falsa cuando los vio. Eran 3, pequeños, sucios, con la ropa desgastada y los ojos enormes brillando en la oscuridad. Estaban sentados en la acera, frente al restaurante, como si fueran parte del paisaje urbano que todos aprendían a ignorar. Uno de ellos, el más delgado, tosía sin parar. Otro abrazaba una cobija vieja. El tercero, de mejillas redondas, tenía los ojos cerrados y la cabeza recargada en el hombro de su hermano. Tomás se detuvo. Algo en esa imagen lo descolocó. Tal vez fue la forma en que el niño de la tos lo miró, sin miedo, sin rencor, solo con una súplica muda. O tal vez fue que por un segundo se vio a sí mismo en esa mirada vacía. Sin pensarlo mucho, se acercó. ¿Dónde están sus papás? Los niños no respondieron. El que estaba despierto solo murmuró: «Tenemos frío y hambre». Tomás miró alrededor. Gente pasaba sin detenerse. Algunos bajaban la mirada, otros apretaban el paso. Era una ciudad acostumbrada a ignorar. Suspiró. «Suban al carro. Les conseguiré algo de comer». Los niños lo miraron con desconfianza. Dudaron, pero al final subieron. Clara Velasco había tenido un día pesado. Como trabajadora social, estaba acostumbrada al cansancio físico y emocional, pero ese jueves parecía no tener fin. Una madre golpeada, un niño abandonado, un adolescente metido en líos con la policía. Llegó a casa tarde, se quitó los zapatos y se dejó caer en el sofá, con la cena aún congelada en el microondas. Su departamento era modesto, con muebles heredados de su tía y libros por todos lados. Vivía sola, pero no se quejaba. Amaba su trabajo aunque le doliera. Creía en las segundas oportunidades, en la gente buena que aún quedaba, pero cada día se convencía más de que estaban en peligro de extinción. Al otro lado de la ciudad, Tomás servía un plato de arroz con pollo que su ama de llaves había dejado preparado. Los niños comían con las manos, sin mirar atrás, como si el alimento pudiera desaparecer en cualquier momento. No hablaban, no reían, solo masticaban con una urgencia que partía el alma. El más pequeño tenía fiebre. Lo tocó con la mano y sintió la frente ardiendo. «Mañana veremos qué hacer», dijo, más para sí que para ellos. Los llevó a la sala, improvisó unas camas en el sofá. Les dio cobijas limpias y agua. Durante horas no pudo dormir. Caminaba de un lado al otro. Cada vez que veía a los niños dormidos, sintió una punzada en el pecho que no reconocía desde el funeral de su esposa. Al amanecer ya no era el mismo hombre. Las vidas de Tomás y Clara eran opuestas en todo. Él vivía entre mármol y silencio, ella entre papeles, lágrimas y pasillos de juzgados. Él tenía de sobra y no sentía nada. Ella no tenía nada y lo sentía todo. Sus caminos no estaban destinados a cruzarse, pero la fiebre de un niño y una decisión tomada en la madrugada iban a cambiar eso para siempre. Y cuando Tomás, aún somnoliento, abrió el periódico esa mañana y vio la foto de los 3 niños en primera plana bajo el título «Hijos del narco más buscado de Medellín», entendió que ya no había vuelta atrás. Tomás dejó caer el periódico sobre la barra de la cocina. La foto de los 3 niños ocupaba casi media página. Ahí estaban, sucios, abrazados entre sí, con los ojos perdidos y las manos entrelazadas. El titular lo golpeó como un puñetazo.
hijos del narco más buscado de Medellín. Se quedó inmóvil. Damián, Elías y Julián. Ya los conocía por nombre, por gestos, por los murmullos que soltaban entre sueños. Elías era el más risueño, Julián el más callado, Damián el que todavía no paraba de toser. Caminó hasta la sala. Estaban ahí los tres viendo caricaturas en la televisión como si nada. Elías se giró al verlo y levantó una mano. «Tommy, ¿hoy sí podemos jugar afuera?» Tomás forzó una sonrisa. «Más tarde, campeón». Volvió para a cocina, pegó o celular e discou o número do seu advogado. «Ya lo vi en el periódico», soltó Marcelo, su abogado, antes de que Tomás dijera nada. «Son ellos, ¿cierto?» Tomás no respondió. «Tomás, esconder a esos niños, sabiendo quién es el padre, puede meterte en un lío serio. Estamos hablando de ocultamiento de menores, y si el tipo aparece y te acusa, ese hombre no es padre de nadie. Los dejó tirados en la calle. Uno de ellos tiene fiebre desde que llegó. No importa lo que tú pienses de él. La ley no va a verlo así. Si alguien se entera de esto, te pueden procesar como si los hubieras secuestrado». Tomás apretó los ojos, conteniendo la rabia. «¿Y si llamo a la policía de forma anónima? Los van a llevar a un hogar del ICBF. El sistema está saturado. ¿Y si el narco aparece con algún abogado barato y les promete que va a portarse bien? ¿Tú sabes cómo funcionan esas cosas? Pueden regresárselos, legalmente. No pienso permitirlo». «Entonces, ¿qué vas a hacer?» Tomás colgó sin responder. Horas más tarde, Clara Velasco estaba revisando unos informes cuando recibió una llamada inesperada. Era Daniel, un viejo amigo que trabajaba en una fundación infantil. «Clara, necesito un favor extraño. Es sobre Tomás Ferrer. El empresario, ¿qué pasa con él? Está cuidando a unos niños. Me pidió que lo pusiera en contacto con alguien que pudiera orientarlo. Solo pásate por su casa. Mira la situación. Él está confundido». Intrigada, Clara tomó su bolso y salió rumbo a la dirección que le dieron. No entendía bien lo que la esperaba, pero tenía curiosidad. Conocía la fama de Tomás. Exitoso, distante, frío. Jamás lo imaginó cuidando niños. La casa era enorme, impecable. La recibió una señora amable que la llevó hasta la terraza. Allí estaban, 3 niños sentados en el suelo, dibujando con crayones de colores. Uno tosía de vez en cuando. El otro miraba a Clara con desconfianza. El más pequeño se acercó a mostrarle un dibujo. «Soy yo, él es Tommy», dijo señalando un garabato con 2 figuras tomadas de la mano. Tomás observaba desde una esquina, incómodo. «¿Usted es la trabajadora social?», preguntó con voz tensa. «Solo vine a observar. Un amigo en común me pidió el favor». Se quedaron en silencio un momento. Luego Tomás murmuró: «No sé cómo pasó esto, pero pasó. Estaban ahí, y no pude ignorarlos». Clara lo miró con atención. «Ellos ya se sienten seguros contigo. Lo veo en cómo te miran, en cómo se mueven a tu alrededor. Y yo no sé qué hacer con eso. ¿Quieres que te diga si estás haciendo lo correcto? Quiero saber si hay una salida». Clara suspiró. «Sí la hay, pero no es fácil. Implica exponerte. Quizás perder muchas cosas». Tomás bajó la mirada. Después de unos segundos, preguntó: «¿Pueden quedarse unos días más?» «Eso depende de ti. Pero si lo haces, hazlo bien. Porque esos niños ya te eligieron, y si los abandonas, no van a olvidarlo nunca». Tomás asintió en silencio. Luego volvió a mirar a los 3, ahora riendo con los dedos manchados de crayón. Sabía, sin lugar a dudas, que ya no podía volver atrás. A la mañana siguiente, Tomás no pudo evitar releer el periódico. La imagen seguía ahí, congelada en tinta. Los 3 niños sentados en una acera, la misma donde los encontró. El artículo los describía como los hijos del fugitivo Marcos Zúñiga, alias El Toro, líder de una red de narcotráfico en Antioquia. Según el texto, la madre de los niños había fallecido 2 meses antes en circunstancias dudosas, y los pequeños estaban desaparecidos desde hacía días. Tomás dejó el diario sobre la mesa y respiró hondo. Damián, Elías y Julián aún dormían, enredados entre las cobijas del sofá.
Parecían tan frágiles como la primera noche, y sin embargo, se habían adaptado a esa casa como si pertenecieran allí desde siempre. Encendió su computadora y escribió un email para cancelar todas sus reuniones del día. No pensaba salir. No ahora. No con esa amenaza latente. A media mañana, Elías se acercó con una sonrisa tímida. «Tommy, ¿hoy sí podemos jugar con la manguera? Después del desayuno, campeón». Preparó huevos revueltos, pan tostado y jugo de naranja. Comieron los tres con entusiasmo, y Tomás se sentó frente a ellos, en silencio, observando cada gesto. No podía parar de pensar en el pasado que cargaban, en lo que podría venir. Más tarde, mientras los niños dibujaban en la terraza, Tomás llamó a Clara. «Leí el artículo», dijo ella al atender. «Son ellos, ¿verdad?» «Sí». Hubo un silencio breve. «¿Has pensado qué vas a hacer?» «Estoy pensando en denunciar, anónimamente. Que alguien más los encuentre y actúe. Pero eso los sacaría de tu casa. Irían a un hogar temporal, Tomás. Volverían a ser un número. Y si Marco vuelve a buscarlos, aquí estarían en peligro. No estás solo. Puedo ayudarte a hacer esto bien, pero tienes que confiar». Tomás dudó. Caminó por la casa con el teléfono en la mano, mirando por la ventana. Los niños reían, salpicando agua entre ellos. Elías se empapaba la camiseta, mientras Julián gritaba de risa. Damián, aunque más débil, también sonreía. Esa imagen le apretó el pecho. «No puedo soltarlos, Clara». «Entonces vamos paso a paso. Primero, asegúrate de que estén sanos. Damián aún se ve mal». «Sí, estoy pensando en llevarlo a un médico». «Con cuidado, no los expongas aún. Yo puedo ayudarte con eso también. Tengo contactos». «Gracias», susurró Tomás. «Te repito lo que te dije ayer. Si decides quedarte con ellos, no puedes hacerlo a medias». Esa misma tarde, Tomás recibió una visita inesperada. Un coche oscuro se estacionó frente a su casa. Del asiento trasero bajó un hombre de aspecto tosco, con barba mal afeitada y gafas oscuras. Tocó el portón con fuerza. La empleada doméstica se asustó y fue a avisarle. «Dice que se llama Iván, que es conocido de Marco». Tomás sintió un escalofrío. «Dile que no estoy, que no conozco a nadie con ese nombre». Observó por la ventana. El hombre miraba alrededor con impaciencia, como si buscara algo más que una respuesta. Finalmente regresó al coche y se fue. Tomás cerró todas las cortinas, apretó la mandíbula. El tiempo se acababa. Esa noche, cuando los niños ya dormían, sacó un cuaderno viejo del escritorio. Escribió una lista con 3 columnas: lo que sé, lo que temo y lo que haré. Pasó más de una hora ahí, en silencio, anotando, tachando, respirando. Al final, subrayó una frase: protegerlos, cueste lo que cueste. La noche cayó con un silencio extraño. Tomás había reforzado todas las cerraduras, cerrado las persianas y desconectado la alarma del jardín para que no hiciera ruido si algún niño salía por accidente. Damián había pasado todo el día con tos seca y los ojos vidriosos. Aunque el termómetro no marcaba fiebre alta, algo no estaba bien. «¿Te duele algo?», le preguntó Tomás al acostarlo en el sofá. «Solo poquito el pecho», respondió el niño, encogiéndose entre las cobijas. Tomás se quedó con él hasta que se quedó dormido. No era médico, pero su instinto le decía que Damián no mejoraba. «Mañana llamo a Clara y vemos un médico discreto», pensó. A las 2 de la madrugada, un ruido lo despertó. Era leve, como un roce de tela contra la madera. Luego, otro sonido. Una bisagra cediendo. Tomás se incorporó de un salto, el corazón a 1000. Bajó las escaleras sin hacer ruido, descalzo, solo con una linterna en la mano. Y lo vio. La puerta del patio estaba entreabierta. Alguien había entrado. Volvió corriendo a su habitación, abrió la gaveta del armario y agarró o velho revólver que guardava há anos sem tocar. Suas mãos tremiam. Descendo devagar, ouviu passos pesados sobre o chão da sala. Então, a voz. «No quiero hacer escándalo, Tomás. Solo vine por lo mío. Marco». El corazón de Tomás se encogió, se asomó con cuidado. Marco Zúñiga estaba parado frente al sofá, con una pistola en la cintura y una chaqueta abierta. Los niños seguían dormidos, ajenos a todo. Damián murmuró algo en sueños.
Llévatelos con cuidado, susurró Marco a dos hombres que lo acompañaban. Tomás salió de su escondite, apuntando con la pistola. Ni un paso más. Marco se giró con calma, como si lo hubiera esperado. ¿De verdad vas a disparar frente a los niños? No pienso dejártelos. Uno de los hombres dio un paso adelante. Cálmate, Ferrer. Solo estamos recuperando lo que es nuestro. No son objetos. Marco soltó una risa seca. No seas ingenuo. Ellos me pertenecen. ¿O crees que puedes salvarlos de lo que son? Tomás tragó saliva. No te importa ni un poco que Damián está enfermo. Tiene fiebre desde hace días y tú lo dejas tirado como un perro. Es fuerte. Aguantará. Como yo aguanté. No. No lo hará. Hubo un silencio pesado. Marco miró al niño dormido. Algo en su rostro cambió por un segundo. Luego, volvió a endurecerse. La próxima vez que te metas en mis asuntos, Tomás, no vengo a hablar. Vengo a disparar. Tomás apretó el arma con fuerza, pero no se atrevió a disparar. Marco hizo una seña, y los hombres tomaron a los niños en brazos. Elías despertó un poco, confundido, pero no lloró. Julián se aferró al hombro del desconocido, aún medio dormido. Solo Damián, entre sueños, murmuró: «Tommy, no nos dejes». Tomás sintió que el mundo se desmoronaba. Bajó el arma. No podía disparar, no con ellos en medio. No así. Marco se fue sin mirar atrás, y la puerta se cerró con un golpe sordo. Una hora después, Tomás seguía en la sala, solo, el arma en la mesa, las manos vacías y el alma más todavía. La casa estaba otra vez en silencio, pero era un silencio lleno de gritos. Los días siguientes fueron un desierto para Tomás. Caminaba por la casa como un fantasma, sin destino, sin voz. Todo le recordaba a ellos: los platos pequeños en la alacena, los dibujos en la nevera, las cobijas aún arrugadas sobre el sofá. El silencio se le metía en los huesos como un eco de todo lo que ya no estaba. Intentó enfocarse en el trabajo, pero no podía leer un solo correo. Cada vez que abría la computadora, veía la imagen de Damián tosiendo, de Elías sonriendo con la boca llena de cereal, de Julián aferrado a su muñeco de trapo. Las noches eran peores. Encendía todas las luces, como si eso espantara la culpa, pero no lo hacía. Fue en una de esas madrugadas que el teléfono vibró sobre la mesa. Un número desconocido. Contestó sin pensar. ¿Hola? Silencio. Luego una voz ronca, casi susurrada. ¿Usted es el que cuidó a los niños? Tomás se quedó en seco. ¿Quién habla? No importa. Solo el más chiquito, el que tosía, está mal. Tiene fiebre alta desde hace días. El jefe no quiere llevarlo a un hospital. Dice que se le va a pasar, pero no se le está pasando. ¿Dónde están? No puedo decir eso. Solo pensé que quería saberlo. Y colgó. Tomás quedó con el teléfono en la mano, mirando al vacío. El corazón le latía tan fuerte que le dolía el pecho. Sin pensarlo más, marcó el número de Clara. «Clara, me llamaron. Damián está enfermo. Grave. Tiene fiebre alta y nadie hace nada». «¿Quién te llamó?» «No sé. Alguien del entorno de Marco. Me dijeron que el niño está empeorando y el tipo no lo quiere llevar al médico. Tomás, por favor, no hagas una locura. Clara, si no hago nada, ese niño se muere. Te puedo ayudar. Tengo contactos. Pero no vayas solo. No entres a ese mundo sin protección. No hay tiempo para protocolos. Necesito encontrarlos. Tomás, escúchame». Pero él ya había cortado. Durante horas, recorrió zonas que había oído mencionar en reportajes, zonas donde sabía que Marco había operado antes. Bajó del coche, preguntó discretamente, mostró dinero. Nadie hablaba, hasta que en una calle estrecha, un muchacho con gorra lo miró con ojos nerviosos. «Hay un galpón viejo por la autopista. Dicen que el toro estuvo ahí. ¿Están los niños con él?» «No sé, yo solo escuché cosas. No me metas». Tomás le dejó un par de billetes en la mano y se alejó. Condujo hasta las afueras de la ciudad. Encontró el galpón de techo bajo, rodeado de maleza y silencio. Se acercó a pie, con el corazón en la garganta. La puerta trasera estaba entreabierta. Entró. El lugar olía a humedad y aceite viejo. Entre colchones sucios y cajas vacías, vio a los niños. Elías dormía abrazado a Julián. Damián estaba aparte, en el suelo, envuelto en una cobija raída.
Sudaba, su respiración era entrecortada. Su rostro estaba rojo, sus labios resecos. Tomás se agachó. No se atrevió a hablarles. Sacó un frasco de antibióticos y una botella de suero. Junto a ellos dejó una nota escrita a mano. Este niño necesita un hospital ya. No lo dejes morir. Los miró una última vez y salió por donde había entrado, tragándose las lágrimas. De regreso en el coche, marcó el número del Ministerio Público desde un teléfono viejo que guardaba para emergencias. Quiero reportar la ubicación de Marcos Zúñiga. Está en un galpón cerca de la autopista norte. Tiene a 3 niños con él. No dio su nombre. No esperó preguntas. Colgó. Y mientras la madrugada envolvía Medellín, Tomás supo que ya no podía mirar hacia otro lado. Clara no podía dormir. Desde la llamada de Tomás, algo dentro de ella no dejaba de apretarse. Ya había visto muchos casos, demasiados finales injustos, pero algo en esa historia le removía algo más profundo. Era la forma en que Tomás hablaba de los niños, la manera en que mencionaba a Damián como si fuera suyo. A las 5 de la mañana, su teléfono sonó. Era un contacto del Ministerio Público. «Vamos a hacer el operativo», dijo el agente sin rodeos. «Ya confirmamos la información. Hay hombres armados, pero los niños están ahí. ¿Van a entrar con fuerza?» «Sí, no hay otra forma. Es un objetivo de alto riesgo». Clara se tragó el miedo. «Yo quiero estar ahí, al menos cerca. Esos niños me conocen. No podemos garantizar tu seguridad. No necesito que la garanticen, solo déjenme estar». A las 6:40 de la mañana, una caravana de camionetas negras sin distintivo se acercó al galpón abandonado. Agentes encapuchados, armas en mano, rodearon la estructura. Uno de ellos levantó el puño. Silencio total. Adentro, todo parecía en calma. El jefe de la operación hizo una señal. Derribaron la puerta principal de una patada. Gritos, movimiento, un disparo al aire. ¡Policía! ¡Al suelo! Dentro del galpón, Marcos se levantó de un colchón improvisado. No tuvo tiempo de agarrar su arma. Intentó correr, pero un agente lo interceptó. Forcejeó. Insultó. Pero al final, cayó al suelo con una rodilla en la espalda y las esposas cerrándose sobre sus muñecas. «No toquen a mis hijos. No tienen derecho». En medio del caos, Damián empezó a llorar. Julián gritaba de miedo. Elías se acurrucaba en un rincón con los ojos desorbitados. Uno de los policías se acercó, pero los niños se alejaron aún más, aterrados. Fue entonces cuando Clara entró. «Tranquilos», dijo arrodillándose. «Soy Clara. ¿Se acuerdan de mí?» Elías la reconoció. Llorando corrió hacia ella. «Tommy dijo que nos encontrarías». Clara lo abrazó con fuerza. Julián se acercó detrás. Solo Damián seguía en el suelo, temblando, la fiebre evidente en su cara. «Necesitamos una ambulancia», gritó Clara. «Este niño no puede esperar». 2 paramédicos entraron con una camilla. Mientras estabilizaban a Damián, Clara sostuvo su mano. «Ya estás a salvo, mi amor, ya viene Tomás». El niño murmuró algo que ella no entendió. Luego cerró los ojos. Horas más tarde, Tomás estaba en la sala de espera del hospital, con las manos juntas, apoyadas en la frente. No había dormido, no había comido. Lo único que había hecho era llegar corriendo cuando Clara lo llamó. Ella se sentó a su lado, cansada, con ojeras profundas y el alma hecha trizas. Lo atraparon. Está bajo custodia. Los niños están con atención médica. Damián está delicado pero estable. Tomás no respondió de inmediato. «¿Qué dijeron los niños?» «Te nombraron. A ti, no a su padre. No a nadie más». Tomás respiró hondo. Por primera vez en días, dejó que las lágrimas salieran. «Clara, ¿qué tengo que hacer para quedarme con ellos?» Ella lo miró con los ojos llenos de emoción y firmeza. «Luchar. Vas a tener que enfrentarte a un proceso complicado. Vas a tener que decir la verdad. Pero si estás dispuesto, yo te acompaño». Él asintió lentamente. «Ellos no tienen a nadie más. Y yo tampoco». 2 días después, el hospital autorizó que Damián continuara el tratamiento en observación, pero ya no corría peligro. Tomás pasó todo o tempo ao lado dele, lendo histórias, oferecendo água, segurando sua mão enquanto a febre cedia lentamente.
Os outros dois meninos, Elias e Julian, também foram levados a um abrigo provisório, sob os cuidados do ICBF. Mas Clara conseguiu garantir que eles pudessem visitar o irmão no hospital sob supervisão. Clara, por sua vez, já havia começado os trâmites legais. Sabia que o caso era sensível. Havia um histórico de ocultação, sim. Tomás escondeu as crianças. Mas também havia um contexto. Risco de vida, abandono e, sobretudo, um vínculo real. Na manhã da primeira audiência, Tomás vestiu um terno escuro, mas dispensou a gravata. Estava nervoso. Não pelo juiz, nem pela lei, mas por não saber se os meninos voltariam para ele. O salão era pequeno. De um lado, representantes do Ministério Público apontando a denúncia de ocultamento de menores. Do outro, Clara como testemunha, e Tomás sentado ao seu lado. Não havia acusadores reais. Marco estava preso e se recusara a colaborar. Mas o sistema era rígido e nem sempre entendia o que o coração sabia de cor. O juiz, um homem de rosto cansado e olhos afiados, abriu a sessão com um tom direto. «Señor Ferrer, según consta en el expediente, usted mantuvo a 3 menores en su hogar sin reportarlo a las autoridades durante varios días. ¿Es correcto?» Tomás asintió. «Sí, su señoría, es cierto. ¿Sabe que eso constituye un delito?» «Lo sé. Pero también sé que esos niños estaban enfermos, abandonados y corriendo peligro. No pude mirar hacia otro lado». El juez lo observó en silencio. «¿Y por qué no los entregó de inmediato?» «Porque si lo hacía, volvían al sistema. O peor, con su padre biológico, un hombre violento y prófugo. Prefería asumir el riesgo». Clara pidió a palabra. «Su señoría, he seguido este caso de cerca. He visitado la casa. He observado la interacción entre el señor Ferrer y los niños. Ellos lo reconocen como su figura de cuidado. Lo buscan, lo llaman Tommy, lo necesitan. No hay vínculo con el padre biológico. Hay apego con él». O juiz apoyou os cotovelos sobre a mesa, entrelazou os dedos e olhou direto para Tomás. «¿Está usted dispuesto a sacrificar su imagen pública, su empresa, y enfrentar las consecuencias legales por estos 3 niños?» Tomás no hesitó. «Ellos son todo lo que tengo, y yo soy todo lo que ellos tienen». Silêncio. A audiência foi suspensa por alguns minutos. Tomás saiu para respirar. Clara foi atrás. «Foi bem. O juiz te ouviu. Mas não sei se isso basta». Ela o olhou firme. «Você fez mais do que a maioria faria. Agora temos que confiar». Horas depois, o juiz leu a decisão preliminar. Custodia provisional para Tomás Ferrer durante o processo legal, com acompanhamento semanal de Clara e visitas monitoradas. Quando Tomás saiu do tribunal, os 3 meninos o esperavam sentados com a assistente do abrigo. Damián correu até ele, ainda um pouco frágil, mas com os braços abertos. «Tommy!» Tomás se agachou, os abraçou com força e fechou os olhos. A luta estava longe de terminar, mas naquele momento eles estavam juntos. E isso era tudo. Aquel día, al regresar a casa con los niños, Tomás sintió que todo había cambiado, no por el mobiliario, que seguía intacto, ni por los cuadros, ni por la piscina en silencio. Cambió el aire, la energía, el sonido de los pasos pequeños corriendo por el pasillo. Por primera vez en mucho tiempo, la casa tenía vida. Elías fue directo al sofá, como si nunca se hubiera ido. Julián pidió sus crayones con una voz que le temblaba de emoción. Damián, más callado, caminó hasta la terraza y se sentó solo, mirando al jardín. Tomás se le acercó con cuidado. «¿Estás bien?» Damián no respondió. Tenía la mirada fija en el pasto. «Te traje algo», dijo Tomás, sacando del bolsillo una pequeña cajita con lápices de colores nuevos. «No sabía si te gustaban más los rojos o los verdes, así que puse de todos». Damián lo miró por fin. Sus ojos seguían cansados, pero había algo más. Dolor, desconfianza. «¿Y si mañana nos sacan otra vez?» Tomás se quedó en silencio. «¿Y si me enfermo y nadie quiere ayudarme?», insistió el niño con una voz pequeña. «Esta vez no. No me voy a ir. Y ustedes tampoco. Mi mamá también decía eso». Después no despertó más. Tomás sintió el golpe seco de esas palabras en el pecho. Se agachó y lo abrazó con fuerza.
Yo no soy tu mamá, lo sé, pero no te voy a fallar, te lo prometo. Los días siguientes fueron intensos. Clara visitaba la casa 2 veces por semana. Evaluaba la convivencia, hacía preguntas, tomaba notas. También traía juegos, libros y actividades para estimular a los niños. Sabía que, aunque estaban juntos, había heridas que no se veían a simple vista. Una tarde, mientras los niños dormían la siesta, Clara y Tomás se sentaron en la cocina con una taza de café. El proceso de custodia definitiva puede tardar, tal vez meses. Habrá entrevistas, informes psicológicos, visitas inesperadas. «Estoy listo», dijo Tomás sin dudar. «Lo sé, pero debes saber que los tres tienen traumas distintos. Damián es el más frágil. Tiene miedo del abandono. Julián guarda todo por dentro. Y Elías se aferra a ti como a una tabla de salvación». Tomás bajó la mirada. «Y yo solo soy un hombre que no tiene idea de cómo ser padre. Nadie la tiene al principio, pero estás haciendo lo que otros ni siquiera intentarían». Él sonrió con cansancio. «A veces siento que estoy más roto que ellos. Tal vez por eso te entienden tanto». Una noche, Tomás fue a cubrir a Julián, que se había destapado. El niño se despertó de golpe y lo abrazó con fuerza. «Soñé que Marco venía otra vez, que nos metía en una caja y nos llevaba lejos. Ya no puede hacerles daño, pero siempre tiene armas, siempre grita. A veces me acuerdo y me duele la panza». Tomás le acarició el cabello. «No tienes que tener miedo. Estás seguro aquí. Y si algún día vuelves a soñar con eso, ven a mi cuarto. No necesitas esconderlo». «¿Tú también tienes sueños feos?» «Muchos. ¿Y qué haces?» «A veces lloro, a veces escribo, pero ahora los tengo a ustedes, y ya no me siento tan solo». Julián lo miró pensativo. «Entonces, ¿nosotros también te salvamos?» Tomás sonrió por primera vez en días. Le dio un beso en la frente y susurró: «Sí, hijo, ustedes me salvaron primero». Las semanas siguientes fueron una mezcla de rutina nueva y pequeñas tormentas emocionales. Tomás intentaba establecer horarios: desayuno a las 8, dibujos antes de almuerzo, una hora de lectura por la tarde. Los niños empezaban a responder, a veces con risas, a veces con silencios largos, pero respondían. Aún así, la sombra del proceso legal seguía presente. Cada semana llegaba un nuevo informe, una evaluación, una firma que debía entregar. Clara lo acompañaba en todo, guiándolo con paciencia, pero incluso ella sabía que el sistema podía ser impredecible. Un miércoles por la tarde recibió una llamada del juzgado. Debía presentarse al día siguiente para una audiencia de revisión del caso. El corazón le dio un vuelco. «¿Crees que van a poner obstáculos?», preguntó a Clara. «Es parte del proceso, pero hay algo que necesitas saber», dijo ella con seriedad. «Un abogado nombrado por el Estado pidió revisar si hay otros familiares vivos por parte de la madre». «¿Cómo? Pero dijeron que no tenía a nadie más». «Eso parecía, pero apareció una tía lejana en Cali. No tiene hijos y dice que quiere a los niños con ella». Tomás se quedó en silencio. «¿Y si la declaran apta? Entonces será una batalla. Tú tienes la custodia provisional, pero ella tiene lazo de sangre. Necesitamos pruebas del vínculo afectivo que tú tienes con los niños. No es suficiente lo emocional, tiene que ser demostrable». Esa noche, Tomás no pudo cenar. Se sentó en el borde de la cama y miró una foto que había tomado sin que los niños lo notaran. Damián dormido abrazado a Elías, Julián recostado sobre su hombro. Era una familia, no legal, no biológica, pero real. La audiencia fue en una sala pequeña, con paredes blancas y bancos de madera. Los niños se quedaron en casa con una cuidadora. Tomás llegó temprano, vestido de forma sencilla, con los documentos en la mano. Clara lo esperaba en la puerta. Dentro, la jueza revisó el expediente con gesto neutral. La tía apareció por videollamada. Era una mujer de unos 60 años, seria, bien vestida, pero distante. «Conocí a los niños cuando eran bebés», dijo. «Pero luego me mudé a Cali. Perdimos contacto. Me enteré por las noticias». «¿Y por qué quiere la custodia ahora?», preguntó la jueza. «Son mi sangre. No deberían estar con un extraño, por más buena voluntad que tenga». Tomás sintió que las palabras le atravesaban el pecho. Quiso responder,
pero la jueza le dio la palabra a Clara primero. Señoría, he trabajado con cientos de familias. He visto muchas formas de abandono. Este no es un caso común. El señor Ferrer acogió a estos niños en riesgo, sin buscar reconocimiento. Desde entonces ha demostrado compromiso, afecto y constancia. Los niños lo llaman papá, le tienen confianza, y lo más importante, están mejorando con él. La jueza asintió, seria. Señor Ferrer, ¿desea decir algo? Tomás se puso de pie. Le temblaban un poco las manos. Yo no tengo su sangre. Lo sé, pero ellos son mi vida. No los adopté por obligación, ni por fama, ni por culpa. Los elegí, y ellos me eligieron a mí. Yo no quiero reemplazar a nadie. Solo quiero quedarme al lado de quienes me hicieron volver a sentir. Silencio. La jueza bajó la mirada y pidió un receso para deliberar. Tomás salió al pasillo, con el corazón en un puño. Clara le puso la mano en el hombro. Sea cual sea la decisión, tú ya hiciste todo lo que debías. Tomás asintió, pero en su pecho una sola pregunta se repetía sin cesar. ¿Me los van a quitar? La jueza tardó más de 1 hora en regresar. En ese tiempo, Tomás no pudo quedarse quieto. Caminó por el pasillo, se sentó, se levantó. Revisó los mensajes del celular una y otra vez. Ninguno era de Clara, que se había quedado dentro de la sala. Recordó la primera noche en que los niños durmieron en su casa. Recordó cómo Damián se aferraba a su brazo aún dormido. Recordó la vez que Julián le preguntó si podía llamarlo papá, y pensó en Elías, con su risa rápida, su energía inagotable, su forma de decir Tommy, como si fuera un superhéroe. Cuando la puerta se abrió, Clara salió primero. Tenía el rostro tenso, pero una chispa en los ojos. No dijo nada, solo le hizo una señal para que entrara. La jueza estaba sentada, con varios documentos delante. Levantó la mirada y habló con voz firme. Después de revisar los informes del ICBF, los antecedentes del solicitante y las declaraciones tanto de la trabajadora social como de los profesionales a cargo del seguimiento psicológico de los menores, este tribunal ha tomado una decisión provisional. Tomás sintió que todo se detenía. Se le otorga al señor Tomás Ferrer la custodia temporal extendida por 6 meses, con visitas supervisadas de la tía biológica y un seguimiento constante por parte del equipo técnico del juzgado. Al finalizar ese periodo se evaluará la opción de custodia definitiva. Tomás cerró los ojos por un segundo, aliviado. Señor Ferrer, continuó la jueza, esta no es una sentencia definitiva, pero sí un voto de confianza. Lo que haga de ahora en adelante será clave. No basta con afecto. Los niños necesitan estabilidad, estructura, atención emocional y educativa constante. ¿Está dispuesto? Estoy dispuesto a todo, respondió él, sin titubear. Muy bien. Seguiremos en contacto. Al salir del juzgado, Clara lo abrazó sin decir una palabra. No era una victoria completa, pero era el paso que necesitaban. Ahora empieza lo difícil, le dijo ella mientras caminaban al estacionamiento. ¿Más difícil que esto? Criarlos, enseñarles a confiar, a sentirse seguros y saber que el sistema siempre puede cambiar de opinión. Tomás asintió. No pienso fallarles. No estás solo, Tomás. Cuando llegaron a casa, los 3 niños salieron corriendo a recibirlo. ¿Ya podemos quedarnos para siempre?, preguntó Elías con los ojos llenos de esperanza. Tomás se agachó y los abrazó fuerte. No sé si para siempre, pero por mucho tiempo, sí. Ahí vamos a luchar para que ese mucho se vuelva siempre. Damián sonrió débilmente, aún en recuperación. Julián se quedó en silencio, pero se acercó y le tomó la mano. Esa tarde, mientras los niños jugaban en el patio y Clara los observaba desde la terraza, Tomás se permitió cerrar los ojos y respirar profundo. Por primera vez en meses, sentía que el mundo no se caía a pedazos. Había mucho por hacer, sí, pero el amor, ese que había nacido sin querer, ahora tenía raíces profundas. Y nadie podría arrancarlo tan fácilmente. La casa comenzaba a tener otra dinámica. Ya no era solo un espacio grande y silencioso. Ahora vibraba con pasos pequeños, carcajadas repentinas y peleas por quién usaba el control remoto. Tomás, que nunca había cocinado más que café, ahora sabía preparar arepas sin que se quemaran.
La rutina lo empapaba de cosas nuevas todos los días. Deberes escolares, dibujos con crayón en la pared, preguntas existenciales a la hora de dormir. Pero también empezaban a llegar otros ecos. El apellido Ferrer en los documentos del juzgado llamó la atención de la prensa. No tardó mucho en filtrarse la historia del empresario que vivía con los hijos de un narcotraficante. Algunos titulares lo mostraban como un héroe, otros lo llamaban imprudente. Una mañana, mientras ayudaba a Damián a cepillarse los dientes, sonó el interfono. «Señor Ferrer», dijo la voz del vigilante, «hay un hombre pidiendo hablar con usted. Dice que es familiar de su esposa fallecida». Tomás frunció el ceño. Hacía años que no sabía nada da familia de Mariana. Deixou os meninos como a cuidadora e deseu até o portão. Ahí estaba, Ernesto, el hermano de Mariana. Alto, seco, con los mismos ojos penetrantes que ella tenía. No se veían desde el funeral. «Vengo porque he leído cosas», dijo sin saludar. «Mariana estaría dando vueltas en su tumba». «Disculpa». Tomás Ferrer, el exitoso inversionista, ¿ahora juega a ser papá de los hijos de un criminal? Tomás respiró hondo. «No tienes idea de lo que estás diciendo». «Tengo idea de lo que estás arriesgando. ¿Y si esos niños tienen contactos con el cartel? ¿Y si un día alguien viene a buscarte? A vengarse? Son niños, Ernesto. Niños abandonados, maltratados, enfermos. No son tuyos. Ahora lo son». Hubo un silencio tenso. ¿Eso incluye borrar a Mariana? Nadie la borra. Ella sigue siendo parte de mi vida. Pero si estuviera viva, sé que estaría aquí, sentada en el suelo con ellos, leyéndoles cuentos. Ernesto negó con la cabeza. «Estás rompiendo tu mundo, Tomás». «Tal vez, pero es la primera vez que ese mundo tiene sentido». Ernesto lo miró con rabia contenida. Luego se dio la vuelta y se fue sin despedirse. Esa noche, Tomás estaba pensativo. Clara había pasado a dejar algunos formularios y lo encontró en la terraza con una copa de vino intacta. «¿Todo bien? Hoy vino Ernesto, el hermano de Mariana. ¿Y? Cree que estoy loco por hacer esto». Clara se sentó frente a él. «Tal vez lo estás. Pero si amar a 3 niños heridos es una locura, ojalá hubiera más locos en este mundo». Tomás sonrió apenas. «A veces me pregunto si estoy preparado, si puedo ser suficiente. La paternidad no es tener todas las respuestas. Es quedarse ahí cuando todos se van. Es levantarse cuando uno ya no puede más. Y tú te has quedado. Y me voy a quedar». En ese momento se oyó un golpe en la puerta de vidrio. Era Elías con el pijama mal puesto y una linterna en la mano. «Tommy, Damián no puede dormir. Dice que tiene miedo otra vez». Tomás se levantó de inmediato. «Vamos con él». Clara lo miró caminar de la mano con el niño. Ya no era el empresario frío que conoció. Era un hombre distinto. Uno que, sin buscarlo, había encontrado la forma más verdadera de amor, la que se elige, una y otra vez. A los 3 meses de custodia extendida, Clara debía entregar un informe oficial al juzgado. No era cualquier papel. Era el documento que podría inclinar la balanza a favor de la custodia definitiva. Se sentó en su escritorio una mañana de domingo, con una taza de café frío y una pila de notas. Respiró hondo antes de comenzar a escribir. Mientras tanto, en la casa de Tomás era día de limpieza. Elías arrastraba un trapo por el piso como si fuera un auto de carreras. Julián intentaba organizar sus crayones por colores, aunque terminaba siempre mezclándolos. Damián ayudaba a Tomás en la cocina, picando frutas con una concentración admirable. «¿Crees que Clara va a decir cosas buenas de nosotros?», preguntó Elías de pronto. «Seguro que sí», respondió Tomás. «Ustedes se están portando increíble». Hasta Julián ya no esconde las medias debajo del sofá. Julián lo miró serio. «Eso fue solo una vez». Rieron todos, y por un instante, la casa volvió a llenarse de esa armonía imperfecta que solo tienen las familias reales. Clara escribió y reescribió el informe. Cada párrafo era una responsabilidad. No podía basarse solo en emociones. Necesitaba argumentos, hechos, evidencias. Durante las visitas programadas y espontáneas, se observó una relación de apego seguro entre los menores y el señor Ferrer. Los niños lo reconocen como figura protectora, buscan su compañía,
Expresan confianza y afecto espontáneo. Damián, quien presentaba signos de retraimiento y ansiedad aguda, ha mostrado mejoras notables. Su comunicación aumentó, su postura corporal es más abierta y mantiene contacto visual con frecuencia. Elías manifiesta una fuerte necesidad de validación y encuentra en el señor Ferrer una figura de referencia estable. Julián, por su parte, ha logrado verbalizar recuerdos traumáticos por primera vez, lo cual indica un ambiente emocionalmente seguro. Clara se detuvo. Leyó todo de nuevo. Luego escribió la última frase, sin corregirla. No hay sangre entre ellos, pero hay algo más fuerte. Hay elección mutua, y eso a veces es más determinante que cualquier lazo biológico. Imprimió el informe, lo firmó y lo colocó en un sobre. Esa noche, Tomás leyó un cuento a los niños. Damián ya no tosía como antes, pero aún dormía con el peluche apretado contra el pecho. Elías quería que le contaran la historia del caballero sin armadura, su favorita. Julián no pedía nada, solo escuchaba, atento. Al terminar, Tomás los arropó uno por uno. Se quedó un rato en silencio mirando cómo respiraban. Luego bajó a la sala y llamó a Clara. ¿Ya entregaste el informe? Mañana lo presento, pero ya está escrito. Y no puedo adelantarte nada, pero sí puedo decirte algo como amiga. Hiciste un hogar, Tomás, uno de verdad. Él sonrió sin decir palabra. ¿Y tú? Preguntó con suavidad. ¿Cómo estás? Clara dudó unos segundos. Estoy bien, cansada, pero cuando salgo de tu casa, siempre salgo un poco más esperanzada. Hubo un silencio cómodo. Gracias por no soltarme, dijo él. Gracias por no rendirte, respondió ella. Colgaron sin despedirse, como hacen quienes saben que el vínculo no depende de palabras. Mientras la ciudad dormía, en esa casa iluminada por una lámpara tenue, Tomás entendió algo que nunca había comprendido del todo. Los lazos verdaderos no llegan con papeles. Se construyen cada día, con abrazos, errores y promesas susurradas antes de dormir. La sala del juzgado olía a humedad y papeles viejos. Tomás se sentó en la misma banca de siempre, con las manos entrelazadas y el corazón retumbando en el pecho. Clara estaba a su lado, con una carpeta bajo el brazo y el rostro serio. A su derecha, el abogado de oficio asignado a la tía de los niños leía el expediente sin levantar la vista. La mujer no había venido. Alegó problemas de salud. El juez entró puntual, con expresión firme y cansada. Saludó con un gesto y pidió que se presentaran los representantes de ambas partes. La audiencia por la custodia definitiva había comenzado. Clara fue la primera en hablar. Entregó su informe, ya leído por el tribunal, pero esta vez lo resumió en voz alta con convicción. En mis visitas formales e informales, observé una transformación emocional profunda en los menores. Pasaron de una actitud de desconfianza y retraimiento a establecer un vínculo afectivo sólido con el señor Ferrer, no como cuidador temporal, sino como figura parental. El juez asintió y anotó algo. Luego pidió la palabra a Tomás. Se levantó despacio, respiró hondo. Su voz salió firme, aunque baja. No vine a este proceso por caridad. No los rescaté para sentirme bien conmigo mismo. Lo hice porque no pude ignorarlos, porque cuando miré a esos niños, vi la vida que no sabía que necesitaba. Vi el reflejo de mi propia soledad, pero también de todo lo que podía cambiar. Pausó. Clara lo miró con discreta emoción. No soy perfecto. Cometí errores. Dudé. Me asusté. Pero cada día, desde aquella noche en que los llevé a casa, he elegido quedarme. Elegido escucharlos, cuidar de ellos, enseñarles a confiar. Y ellos me enseñaron a vivir otra vez. El silencio llenó la sala. El juez pidió un receso de 30 minutos. Tomás salió al pasillo con Clara. Se sentaron en el mismo banco donde habían esperado meses atrás. ¿Crees que lo van a aprobar?, preguntó él. Creo que hiciste todo lo que estaba en tus manos, respondió ella. Y a veces eso basta. Tomás asintió apretando los puños. No por rabia, por nervios, por miedo, por amor. Cuando el juez volvió, todos se pusieron de pie. La sentencia fue clara. No hubo rodeos.
Este tribunal, luego de evaluar los informes, entrevistas, historial médico, escolar y psicológico de los menores, así como el compromiso demostrado por el solicitante a lo largo del proceso, resuelve otorgar la custodia definitiva de Damián, Elías y Julián al señor Tomás Ferrer. Hubo un silencio breve. El tribunal reconoce que, aunque no existe vínculo de sangre, existe un vínculo aún más poderoso, el del cuidado constante, el afecto mutuo y la voluntad inquebrantable de proteger. Y ese vínculo, señor Ferrer, lo convierte legalmente en padre de estos 3 niños. Tomás cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, lo hizo sin miedo. Clara le tocó el brazo. Sonreía. «Lo lograste». «Lo logramos», dijo él. Al llegar a casa, los 3 lo esperaban sentados en el porche, con ropa despareja y las manos llenas de pintura. Habían estado dibujando carteles improvisados. En uno se leía con letras torcidas: «Ya somos una familia». Tomás bajó del auto y los abrazó tan fuerte como pudo. Y entonces supo, con certeza, que no tenía que temer más a perderlos, porque lo que tenían ahora, nadie podía quitárselo. Un año después, la casa de Tomás no era la misma. Ya no era solo una estructura elegante con muebles costosos y pasillos silenciosos. Ahora había una bicicleta pequeña apoyada en la entrada, crayones en la mesa del comedor, huellas de dedos en los vidrios y risas que se escapaban por las ventanas abiertas. Los fines de semana, el jardín se convertía en un campo de juegos. Julián solía esconderse detrás de los arbustos, creyendo que nadie lo encontraba. Elías inventaba historias de héroes con capas hechas de toallas. Damián, más tranquilo, había adoptado la costumbre de sentarse junto a Tomás, mientras él leía el periódico, como si imitar su rutina le diera seguridad. Esa tarde, Clara llegó con una caja en las manos. «Es un regalo», dijo sonriendo, «de parte del equipo técnico del ICBF». Un símbolo de cierre. Tomás abrió la caja. Dentro había una placa de madera pintada a mano con 4 nombres: Tomás, Damián, Elías, Julián. Donde hay amor, hay familia. Sus ojos se humedecieron. «Vamos a colgarla en el jardín», dijo Elías emocionado, «donde todos la vean». Eligieron juntos el árbol más grande, el que daba sombra al columpio improvisado. Tomás clavó la placa mientras los niños aplaudían como si fuera una ceremonia oficial. «¿Y ahora somos una familia para siempre?», preguntó Julián en voz baja. «Sí, hijo», respondió Tomás, arrodillándose frente a él. «Para siempre». En las semanas siguientes, la vida encontró su ritmo. Los niños asistían a terapia 2 veces por semana. El colegio adaptó un programa especial para ayudar con su reintegración académica. Tomás participaba en reuniones de padres, aprendía a preparar loncheras saludables y a distinguir entre fiebre común y ganas de faltar a clase. Una noche, mientras recogía juguetes del patio, Tomás encontró un cuaderno de dibujo. Era de Damián. En la primera hoja había una casa con 4 figuras tomadas de la mano. Una de ellas tenía barba y una sonrisa grande. Debajo, con letra torpe, decía: «Mi papá me encontró». Tomás cerró el cuaderno con cuidado. Lo sostuvo contra el pecho por un largo momento, en silencio. Clara los visitaba menos ahora, pero cada vez que venía, los niños corrían a abrazarla como si fuera una tía más. «¿Y tú?», le preguntó Tomás una tarde. «¿Qué vas a hacer ahora que ya no tienes que venir cada semana?». «Hay otros casos, otras historias», dijo ella, «pero ninguna como esta. Gracias por no dejarme caer. Gracias por ser el tipo de hombre que no sabía que podía existir». Se abrazaron con la confianza de quienes atravesaron juntos un campo minado. Un domingo, Tomás preparó un almuerzo especial. Los niños pusieron la mesa. Al final, brindaron con jugo de mora y rieron cuando Elías derramó el suyo sobre el mantel. «¿Qué estamos celebrando?», preguntó Damián. Tomás levantó su vaso. «Que somos una familia, que el miedo quedó atrás y que ahora podemos vivir». Brindaron los 4. No había música, ni globos, ni aplausos. Solo un momento sencillo, lleno de paz. Un momento donde ya no importaban los titulares, los juicios, ni el pasado, solo el presente. Y el amor que, sin buscarlo, habían encontrado juntos, y que ya no se soltaría jamás.
Si esta historia tocó tu corazón tanto como a nosotros al contarla, te invitamos a dejar un comentario contándonos qué parte te emocionó más. ¿Fue el momento en que Tomás decidió quedarse con los niños o cuando escuchó por primera vez que lo llamaban papá? Dale me gusta si crees que el amor verdadero no necesita lazos de sangre y comparte este video con alguien que necesite una dosis de esperanza. No olvides suscribirte al canal para seguir descubriendo historias que nos recuerdan lo mejor del ser humano, la capacidad de elegir amar, incluso en medio del caos. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué país estás viendo este video? Nos encantará leerte.